juzgando el testimonio de Dios. Pues vamos a ver por qué. Dice así, 1 Juan 5, 6 en adelante. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Señor, abrimos nuestros corazones. Te pido que tú, con tu Espíritu, Señor, nos muevas, toques, nos hables en esta mañana y prepares nuestras vidas para entender, aceptar y también llevar a la práctica lo que tú nos quieres enseñar. En nombre de Jesús. Juzgando el testimonio de Dios. Juzgar. ¿Qué sería juzgar? Bueno, hemos oído bastantes juicios estos días atrás, y bueno, pero no se trata solamente de eso la palabra juzgar, ¿no? Es cuando un juez se sienta y juzga entre si alguien hizo bien o hizo mal, si es culpable o si es absuelto. Juzgar también significa formar opinión sobre algo o alguien. Formar una opinión sobre algo o alguien. Y eso es lo que queremos apuntar en esta mañana, juzgando el testimonio de Dios. Y en cambio hay otra palabra, dije juzgando el testimonio. La segunda palabra, testimonio, también tiene varias definiciones, pero una de ellas, la que se refiere en esta frase, es prueba, justificación o comprobación de la certeza o verdad de algo. Es el testimonio, comprobación de la certeza o verdad de algo. En la Biblia aparece 179 veces, esto es en la Reina Valera, 179 veces aparece la palabra testimonio. No siempre significa esto que es la comprobación de la certeza, porque también el Antiguo Testamento habla de por testimonio de 2 o 3 testigos, se puede juzgar y dar muerte a un culpable. Se habla del arca del pacto del testimonio. Pero lo más curioso y lo que a mí me llamó la atención al revisar la cantidad de veces que se usa esa palabra, solo en nuestro texto el apóstol Juan la usó 8 veces. Bueno, eso es un poco, ahora vamos a ver por qué, pero es un poco, se podría decir que son 6 veces, pero son, digamos, lo que leímos acá, 8 veces aparece la palabra testimonio. Y entre toda la Biblia, si comparamos, Juan la usó 66 veces entre el Evangelio de San Juan, las 3 epístolas, y el Apocalipsis está 66 veces la usó Juan. De las 179, 66 veces Juan. Algo muy interesante, importante recalcar y resaltar es que Juan apunta mucho a lo que es testimonio. Testimonio de lo que Dios ha dado, de lo que Cristo hizo, y el testimonio que nosotros también debemos dar. Habla mucho del testimonio. Casi un 40% de lo que en la Biblia habla de testimonio lo escribió Juan. Por eso es tan importante. ¿Por qué la usa tanto? Bueno, vamos a tratar esta mañana en 3 puntos, ensayar, revisar del por qué debemos juzgar el testimonio de Dios. Y en primer lugar, en los versículos 6 al 10 es sobre quién es Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Dios para Juan?
en primer lugar, lo más importante, porque ¿quién es Jesucristo? Dios mismo testificó quién es Jesucristo. El versículo 6 dice que este es Jesucristo. Lo da con toda la seguridad. No dice es el que se describe como Jesucristo. Ese es el que deberíamos creer como Jesucristo, sino que este es Jesucristo. Y el testimonio de la entrada o del sello sobre Jesucristo es doble o triple según cómo se lo analice. En este caso, visiblemente aparecieron dos señales, y dice acá, mediante agua y sangre. Que vino mediante agua y sangre. ¿Cómo es esto? ¿A qué se refiere? Se refiere a su bautismo en el río Jordán y la sangre que él vertió en la cruz. Cuando Jesús fue a Juan para que le bautice, Juan no quería, decía, yo tengo que ser bautizado por ti. Jesús le dijo, no, es necesario que cumplamos así toda justicia. Eso es que él debía entrar al mundo por agua y después vamos a profundizar un poquito a qué se refería todo esto con el agua, la importancia del agua y la sangre ya en el Antiguo Testamento. La sangre es la sangre de su cruz, y quiero leer dos versículos o dos textos en esta mañana en Primera de Pedro, y esto es bien alusivo, Primera de Pedro, que acá cerquita nomás, 1:2. Y lo interesante que habla no de la sangre que brotó, no de la sangre que corrió, que goteó, sino que fue, a ver, lo leemos, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí la importancia no solo del agua, sino de la sangre, del ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero no solamente ahí, sino que un poco más hacia atrás, Hebreos 9, 20 al 22 también quiero leer, porque es importante de dónde viene Juan, de dónde toma Juan esta idea de que Jesucristo vino mediante agua y sangre, mediante o por medio de, ¿sí? Cuando Jesús comienza su ministerio, el agua del bautismo lo sella porque el Padre abre los cielos y con una voz audible frente a la multitud dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y qué más vino sobre Jesús? El Espíritu Santo en forma de paloma. O sea que ahí comienza el ministerio visible, el ministerio de Jesús, y cómo termina al entregar su vida, derramar su sangre, y esa sangre es la que es rociada por nosotros, sobre nosotros en fe para el perdón de pecados. Vamos a Hebreos 9, 20 al 22, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Está hablando de Moisés cuando él hizo algo que en el tabernáculo, ¿no? Y además de esto, roció, usa la misma palabra, roció, salpicó, también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La importancia del agua y de la sangre. Estos ya eran elementos esenciales en el culto del Antiguo Testamento. En el sistema de purificación y limpieza que existía en el Antiguo Testamento, que era la sombra de lo que había de venir o con lo que Jesús iba a cumplir. Eran tan conocidos que
Juan ni siquiera se toma el tiempo de explicar el tema del agua y la sangre. Él simplemente los menciona porque todos conocían ese sistema y qué es lo que significaba el agua, qué es lo que significaba y significa aún el agua y la sangre. Por eso Pedro mismo alude a esto en el rociamiento que nosotros tuvimos al creer en Jesús. La sangre de Jesús fue rociada en fe sobre nosotros ahí en la cruz cuando Él derramó su sangre. Dejen la mano en Hebreos 9, porque vamos a volver a leer al 19. Vamos a Éxodo 30, 20, que esto nos da un poquito más de luz. Éxodo, vamos al Antiguo Testamento. Acá está los dos elementos importantes que no podía faltar en el culto o en el acercamiento a Dios. Dos elementos importantes, por eso la importancia también de que Juan lo resalta en este texto. Dice, cuando entren en el tabernáculo, está hablando de Aarón y sus hijos. En el 19 dice, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos, los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Esto es algo primario. Si no se lavaban las manos, los pies, ¿qué les iba a pasar? Podían morir. No podemos acercarnos a Dios sin ser lavados con agua pura y rociados con la sangre de Jesús. Hay muchos más textos, pero vamos a volver ahora a Hebreos 9, 19, que es un versículo antes de lo que ya leímos. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo. O sea, se lavaron, pero a su vez tomó Moisés agua, sangre y roció incluso el libro de la ley. ¿Imaginan ustedes la Biblia rociada con sangre y agua? Rociada. Pero no solo ellos, todos los que estaban adorando presentes ahí que también recibieron. Roció al pueblo. Imagínense estar en ese lugar y poder presenciar ahora la instauración del sacrificio. Era el primer día del sacrificio y tenían que ser purificados. Y Moisés rocía agua y sangre sobre el pueblo. La importancia en la vida del creyente, para el creyente, fue la entrada al reino de Dios a través de agua y sangre. Somos justificados y presentados y reconciliados como justos por la sangre de Jesús a Dios. Porque si no, no podrían haber estado ellos allí delante de Dios sin la sangre de, en ese caso, un animal inocente. Pero representaba la sangre que Jesús iba a verter allí en la cruz, que ya vertió. Incluso el agua es tan importante que no lo vamos a leer, pero ustedes se acuerdan cuando Pablo habla en Efesios 5, 25, en adelante, ya del 20, habla del esposo y de la esposa, y después hace la comparación de cómo Cristo compró la iglesia y la purificó con el lavamiento del agua por la palabra. Ahí le agrega Pablo que es cómo somos nosotros lavados, qué agua usamos nosotros, debemos usar, o que Dios Cristo usó para purificar a la iglesia, su misma palabra. Pero algo más que yo creo, ¿por qué Juan no está hablando de qué significa el agua
y la sangre. ¿Se acuerdan cuando él estaba al pie de la cruz? Fue el único discípulo que se quedó al lado de Jesús, incluso tuvo una conversación con Jesús respecto a su madre, la madre de Jesús. Y cuando había muerto, inclinó su cabeza, vino un soldado y ¿qué hizo? Que con la lanza le atravesó el corazón y ahí brotó sangre. Sangre, y agua. Ahí está, sangre y agua. Juan hace este anuncio, esta recopilación de toda su carta, ahora cerrándola con el significado de la importancia del testimonio que Dios ha dado de una manera tan abrumadora, como a veces se habla en los juicios. Dicen, el testimonio en su contra o a su favor es abrumador. El testimonio que Dios ha dado respecto a Jesús es abrumador. Y en ese caso el agua y la sangre se habló durante todo el Antiguo Testamento, y ahora Jesús viene a representar que vino mediante agua y sangre. Y algo más, en este mismo versículo él dice, Juan 5:6, primera de Juan 5:6, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, acá cambia y dice, este es el que da testimonio, es el Espíritu. Cuando nosotros necesitamos o cuando el Espíritu da testimonio, cuando lleva a la persona a Cristo, cuando lleva a la persona a ser salvada. Ese testimonio lo necesitamos. Sin el testimonio del Espíritu de que Cristo vino mediante agua y Espíritu, no podemos ser salvos. No hay salvación por otro camino. No hay lugares por donde pasar ni hendiduras en la pared para llegar a Dios, sino es mediante el sacrificio o mediante el agua y la sangre, que es donde Jesús vino para salvarnos. Pero eso fue el testimonio, el agua y la sangre, fue en el momento de la entrada y el sacrificio de Jesús. Pero el testimonio del Espíritu sigue. Por eso, el testimonio sobre quién es Jesucristo lo da el Espíritu y lo sigue dando el Espíritu hoy también. Porque sin ese testimonio nadie puede ser salvo. Podremos seguir hablando sobre esto, pero este es el cierre que está dando Juan sobre el significado del agua y la sangre. Pero quiero tomarme un tiempito sobre algo que tal vez ya lo conozcan, lo han oído, pero vamos a analizar un poquito los versículos que siguen, los dos versículos que siguen, el 7 y el 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Saben por qué estoy diciendo que debemos aclarar algo en estos versículos? ¿Alguien tiene otra versión que no sea la Reina Valera? Daniel, ¿puedes leer el capítulo 5? Primera de Juan. ¿O alguien ya tiene abierto ahí que no sea Reina Valera? El 7 y el 8. ¿Vos tenés NTV? Ah, bueno, léela. Por lo tanto son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. ¿Ven la diferencia? ¿Qué tiene más la Reina Valera? Testimonio en el cielo. Ajá. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas cosas tiene la Reina Valera. ¿Qué pasa ahí? La NTV o la NBI o todas las demás traducciones tuvieron un error y recortaron eso. No. Les explico un poco. Primero quiero decirles, no usen jamás este texto para hablarle a un testigo de Jehová sobre la Trinidad. Decirle, mirá, la Trinidad está clara en la Biblia. Dice 1 de Juan 5, 7 y 8. No, porque ellos saben bien del por qué está esto acá en la Reina Valera y no está en otras traducciones o no está en los manuscritos más antiguos. Les explico un poquito. Este texto parece ser añadido
después del 800 o del 1000 después de Cristo, esta frase. Primero, vamos un poquito más. Primero estaba en los manuscritos en griego, ¿sí? Los manuscritos en griego. O sea, así se escribió, se fueron copiando en griego. Alguien, no me estoy acordando ahora, pero en el año 350 más o menos, no me estoy acordando quién fue, y la pasó, el griego tradujo a latín, que era el idioma que más se usaba, porque estábamos ¿dónde? En Roma, en el Imperio Romano. Entonces, el latín lo tradujo al latín y ese se llamaba la Vulgata. Hasta el año, no se sabe cuándo, pero más o menos en el 1000, pongamos, esta parte del versículo no estaba. Alguien puso una nota al margen de esto, como que explicando que se refiere al testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El siguiente que copió metió dentro del versículo ese nota al margen. Igualmente, no está dando ninguna falsa doctrina. Si queremos hablar de Trinidad, tenemos infinidad de versículos. De la deidad de Jesús, muchos más. Pero bueno, no vamos a decir para qué hicieron, por qué lo hicieron. No fue con mala intención, no fue para adulterar la palabra de Dios. Es simplemente una aclaración, después quedó dentro de la Vulgata. Igual manera, cuando se empieza a traducir la Reina Valera, eran dos ex monjes católicos de España, que fueron perseguidos porque se habían convertido a Cristo y ellos querían también, como Lutero, reformar la Iglesia católica. Pero, como siempre, no les permitieron y los echaron de España. Uno se llamaba Casiodoro, de la ciudad o del pueblo de Reina, por eso es Casiodoro de Reina, que es el que comenzó a traducir y tradujo la Biblia. El texto que él usó para traducir no es la Vulgata, como muchos dicen, sino que es un texto griego, textus receptus, una palabra latina, ¿sí? Pero ese texto incluso fue una recopilación de alguien que se llamó Erasmo. En 1516 dijo: está bien, está la Vulgata latina, pero yo la verdad que no estoy muy seguro que la Vulgata dice todo. Voy a buscar todos los textos griegos que hay y voy a recopilar y voy a hacer un manuscrito en griego. Después se llevó a imprimir, eso se llamó Erasmo. Ese es el texto Receptus. No sé si me están siguiendo. De ese texto griego, Reina tomó y tradujo. No sabemos por qué Erasmo mantuvo esto, lo que la Vulgata también dice. Y por eso en este versículo aparece esa frase. No había muchos manuscritos. Hoy se conocen entre fragmentos y todo más de 20.000 manuscritos en griego. Por eso hoy se puede decir, no, la verdad que esto apareció bastante más tarde, esta parte del versículo. Igual manera, para que tengan una idea, las diferencias que hay entre los textos más antiguos con lo que el texto Receptus es menos del 1%. Así que, y no toca ninguna doctrina principal. Quiero hacer esa aclaración para que tengamos en cuenta el momento de hablar con un testigo o hablar de la Trinidad. No tomen este versículo como base para hablar de la Trinidad. Podemos decir es el más claro, pero no está en los manuscritos más antiguos. Igual manera, y les digo por qué todavía, porque muchos teólogos y la Reina Valera se sigue revisando e incluso las últimas revisiones se están poniendo notas, pero no lo sacan a este texto. ¿Por qué? Porque quieren mantener esa traducción original que hizo Reina, después la corrigió Valera, por eso es Reina Valera. Entonces no lo sacan, pero algunos teólogos dicen que la palabra tres es en masculino, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso ellos dicen, está bien, esto se refiere a eso.
Eso es simplemente una aclaración que está introducida en el texto perfecto para mantener el significado de lo que es esto del versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Incluso, ya hablando de la Trinidad, yo les digo que, por ejemplo, el primero que habló contra los unitarios y que quiso, no es que defendió, sino que denunció la doctrina de que Dios, decían algunos que Dios no son 3 en uno. La iglesia siempre creyó eso, que Dios es uno en esencia, 3 en persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La esencia es un solo Dios, pero 3 personas, no 3 dioses. Bueno, ahí fue Cipriano, que nació en el año 200, él escribió esto: del Padre, Hijo y Espíritu Santo está escrito, estos 3 son uno, o una unidad. Y tal vez por esa frase de Cipriano se quedó dentro de la Reina Valera. Ahora, lo que me llamó mucho la atención, Lutero vivió y tradujo la Biblia en la misma época, poquito antes que Reina. Tradujo en 1546. No me acuerdo exactamente, en la primera, creo que 1590 o algo así, no me acuerdo de la Reina Valera. Pero Lutero no tomó este texto. Estuve revisando, gracias a Dios, a mi mamá, a mi abuela, algo de alemán todavía me quedó, y miré la Biblia en alemán, y la Biblia en alemán dice esto. Y Lutero, ojo, quiero aclarar esto, Lutero enseñó sobre la Trinidad, del Dios Trino. Él bien podría haber mantenido este texto como está en la Reina Valera, porque era el texto receptus que estaba en ese momento vigente, el griego que estaba vigente. Pero se ve que él investigó y encontró otros manuscritos, o se dio cuenta que la Vulgata había introducido eso. Entonces él tradujo más o menos así, no es muy bueno, pero dice: porque 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Eso es el versículo 7 en la Biblia en alemán que el Lutero tradujo. 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y el versículo 8 dice: y estos 3 concuerdan. No habla del testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no están separados. Claro. Van todos juntos. Todos juntos, sí. Pero a lo que voy, Lutero mismo, al traducir al alemán, ya no tomó en cuenta, no es de la NTV, ni de la NBI, ni nada, de que ahora se dieron cuenta que ese texto no está en los manuscritos originales, sino que ya Lutero lo tuvo en cuenta y no los tomó en su traducción. Bueno, más allá de esto, no quería extenderme tanto, pero quería aclarar del por qué van a encontrar, y a muchos le van a discutir, y le van a llevar a la Biblia, un testigo Jehová le puede decir: trae tu Reina Valera, vamos a leer. Y ahí te empieza a mostrar y te puedes explicar. Esto es a lo que se refiere, que es el testimonio del Espíritu, el agua y la sangre, que ya en el versículo 6 estaba hablando el apóstol Juan. Y dice: el testimonio de los 3. Y estos 3 concuerdan. Para que haya muerte o en un juicio, debería haber 2 o 3 testigos. Y los 3 tenían que decir lo mismo. Donde no decían lo mismo, el problema, o sea, ya podría ser absuelto el culpable. Entonces acá está hablando de 3 testigos que dicen lo mismo, que concuerdan y enfocan en una sola cosa. ¿Qué se enfoca? De que Jesús vino mediante agua y sangre, 2 testigos. Y el Espíritu es el que da testimonio, tercer testigo. Los 3 concuerdan, dicen lo mismo. Esto es para salvación. Vamos a adelantar un poquito más el versículo 9. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
¿Cuán fácilmente se cree a una persona? Hoy en las redes hay tantas falsas doctrinas o noticias falsas, y la gente, ¿por qué la gente lo cree? Aún una persona que larga una noticia falsa, después se puede hacer tan grande que parece ser verdad, o incluso se pelean o se discute la verdad sobre eso, lo que dijo esa persona, y es una mentira. Cuanto más cuando el testimonio es de alguien tan importante o tan grande que es Dios mismo. Dios, el creador del universo, da testimonio de Jesús, de su entrada con agua y sangre, y el testimonio sigue hoy por medio de su Espíritu. Mayor es el testimonio, dice, nosotros recibimos el testimonio de los hombres. Hay un juicio, se llaman a los testigos y dicen, entonces fue así. ¿Culpable o absuelto? ¿Sí? ¿Y cuánto mayor es el testimonio de Dios acerca de su Hijo? ¿Qué va a pasar? Y lo vamos a ver un poco más adelante, aquellos que no reciben ese testimonio. Fíjense, incluso yo lo mencioné, Dios mismo dio testimonio 2 veces, en 2 oportunidades, diciendo, este es mi Hijo amado. A él oíd. En versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. El testimonio está dentro de lo que nosotros debemos creer, lo que nosotros creemos para ser salvos. En el versículo 10, si recibimos, este era el 9, el 10, el que cree en el Hijo, y acá lo importante, cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Acá es lo que decía recién. ¿Alguien puede hacer a Dios mentiroso? Acá dice que sí. El que niega, el que no cree que Jesús es el Cristo, el Salvador, el que no lo acepta, hace o dice, Dios es mentiroso. ¿A quién se anima a hacer eso? Bueno, muchos lo hacen no sabiendo o no entendiendo que le hacen a Dios mentiroso. Pero eso es lo que dice el texto. ¿Alguien puede se anima a alguien a decir, tú eres un mentiroso a Dios? Antes que yo crea en Jesús, yo decía eso. ¿Se sorprenden, sí? Pero tal vez no audiblemente, tal vez nunca dije esa frase, pero yo con mis actos, por no creer, estaba haciendo Dios mentiroso. Dios dio testimonio tan claro, la evidencia es abrumadora a favor de que Jesús es el Salvador. Yo soy pecador, necesito la salvación. Si yo no creo, estoy diciendo, tú eres un mentiroso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar esto? Y no estoy hablando el hecho de creer, porque a veces se confunde ese hecho. A veces preguntan a una persona, ¿eres salvo? ¿Fuiste salvado? Sí, yo fui bautizado. O yo hice la oración. Yo pasé al frente en una campaña. Creo que con el pastor Lucas nos vamos a repetir hasta el cansancio. Esto no es lo que salva. La oración no es la que salva. Pasar al frente no es la que salva. Ser bautizado no te salva. Sino que creer, la fe es la que salva. Y esto lo sabían perfectamente los reformadores. Y dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Queremos saber si somos salvos? ¿Debemos esperar o debemos pedir que el Espíritu nos dé testimonio? Esto no lo dice solamente Juan. Romanos 8:16, buscamos. Si no se acuerdan de memoria, a mí se me fue ahora. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ven? Eso es algo lo que los apóstoles enseñaron. ¿Eres salvo? Sí, pasé al frente. Hice la oración. No. ¿Eres salvo? ¿Tenés el testimonio del Espíritu Santo en vos de que sos salvo? ¿Realmente podés venir y abrir tu corazón
orar a Dios, Señor, quiero saber si soy salvo. Y el Espíritu te va a decir, el Espíritu te tiene que decir si eres salvo. Pero el mismo apóstol Pablo dice que esto debe ser revisado. A veces usamos este texto y lo vamos a buscar 2 Corintios 13:5. El hecho de que eres salvo, debes revisarlo. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A esto yo me refiero recién, si estamos frente al Señor, solos, frente a frente, vosotros delante de la presencia del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo le llama a examinar a los corintios. No que sea tan fácil. Sí, yo una vez hice la oración, por eso yo recalqué tanto el tema de la oración, del bautismo, de cualquier otra manera, levantar la mano, como sea. ¿Qué pasa con el que no cree? Dijimos recién, el que no cree le hizo a Dios mentiroso, se dice ahí en 1 Juan 5:10. Ahora, quiero avanzar sobre el segundo punto, que es el origen de la vida eterna. El testimonio de Dios sobre el origen de la vida eterna, juzgando el testimonio de Dios sobre el origen de la vida eterna. En el versículo 11 está ese segundo punto. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esa vida está en su Hijo. La vida que Dios ofrece, que Dios da, está esencialmente en su Hijo, porque Él pagó por esa vida. Jesús mismo dijo que Él es la vida. ¿Se acuerdan? Juan 14:6 que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando habló con Marta o María, no me acuerdo cuál de las dos, dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y Juan, leímos recién en la introducción, dice que en él estaba la vida. Cristo es la vida. Y la vida se hizo presente aquí en la tierra. Y en 2 Timoteo 1:10 dice que esa vida quitó la muerte. La muerte reinó hasta Cristo, pero Cristo con su vida quitó la muerte en aquellos que creen. Ese es el segundo Adán, en donde la vida nos está asegurada. Si la vida eterna, si la salvación dependiera de nosotros, la perderíamos como lo hizo Adán. Pero la salvación es porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es lo que Dios ha hecho lo que nos da la seguridad juntamente con lo que él hizo. Él dijo, no solamente dijo, Dios no solamente dijo, voy a enviar a Jesús y con eso ya es suficiente. Crean que yo lo salvo. No, Él envió a Jesús mediante agua y sangre, dice Juan. Y dice en versículo 11 que nos ha dado vida eterna, una vida especial, y el original es Zoe, que es vida. Vida eterna se puede decir que el único original de eterno es Dios, porque no tiene principio y no tiene fin. Pero Él nos da participación en esa eternidad a partir del momento que creemos. Entonces nos dio vida que es para siempre. Hemos creído en Jesús. La vida eterna, la vida de Jesús, la vida de Dios está en nosotros. Y por último, el versículo 12 es juzgar el testimonio sobre la seguridad eterna. Primero, el origen está en Jesús, en la sangre derramada, en lo que Él hizo con nosotros. Pero ahora juzgar en la seguridad eterna, versículo 12, para finalizar. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuánta más seguridad? Este versículo es el que más usamos para la seguridad eterna, la seguridad de la salvación. Has creído, tienes el testimonio de Dios en ti de que sos salvo, tienes la vida.
No es que la vas a tener, si la cuidas mucho, si oras mucho, si sos fiel en la iglesia, ofrendas lo suficiente o lo que la iglesia te pide, entonces vas a seguir siendo salvo. ¿Faltas mucho en la iglesia porque perdiste la salvación? No. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo y tiene la vida va a querer hacer todas estas cosas que dijimos. Va a necesitar, se va a sentir impulsado a vivir esa vida. Ahora interesante, fíjense cómo él dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, los cristianos conocemos de qué se trata el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, aclara ahí a los que no creen, no tienen la vida. Son condenados. Para que los incrédulos sepan lo malo que están siendo o lo que se están comprando es el infierno. Por eso dice, ¿quién es el Hijo de Dios? No el Hijo. El Hijo para nosotros es fácil entender. Para los incrédulos, el Hijo de Dios. La vida y el Hijo van juntos. En Él estaba la vida. No se puede tener al Hijo y no la vida. No se puede tener la vida sin el Hijo. La única manera es poseyendo a Cristo en nuestras vidas. Y por eso, por Cristo, somos capacitados para venir a Dios y descansar en Él. Jesucristo es el único que nos ha llevado a Dios y que nos da esa entrada directa al trono celestial. Si queremos llegar a una persona importante, o no necesariamente importante, que se mueva en otra esfera de la sociedad, no sé, un actor o un jugador de fútbol, ¿cómo podemos llegar a esa persona si ni nos registra? Si encontramos a alguien que le conozca y que yo también lo conozco, un intermediario, yo le digo, ¿me podés presentar a fulano de tal? Entonces ese va a decir, hay una persona que quiero presentarte. Bueno, en la época cuando íbamos buscábamos novio, novia, a veces pasaba eso, ¿me podés presentar a fulano de tal? ¿Fulana de tal? Bueno, en este caso, ¿quién es el que nos presenta al Padre? Es Jesucristo. En el Hijo está la vida, y el que Él nos da la vida, sin Jesucristo no podríamos llegar al Padre. Solo por Jesús podemos encontrarlo. ¿Qué significa tener al Hijo de Dios? ¿Hablamos de tener al Hijo? Bueno, yo creo que ya está respondida la pregunta. Es creer en Él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es tener al Hijo. Creer en Él, tener la salvación. Pero ¿cómo podemos creer simplemente, sí, Jesús, el Salvador, bien, creo en Él? ¿Es suficiente? Primero debemos saber por qué debo creer en Él. Hay mucha gente que no sabe por qué Jesús se dice es el Salvador, el que vino a quitar el pecado del mundo, pero no se reconoce como pecador. El Espíritu Santo primero tiene que llevarnos a que nosotros debemos reconocer que Cristo es el Salvador. ¿Para qué Él es el Salvador? Porque yo soy pecador. Yo soy el que pequé, le ofendí. En los primeros versículos de Juan lo vimos. ¿Para qué queremos conocer a alguien si no tenemos interés? ¿Para qué quisiéramos conocer a Messi o a algún actor si no hay ningún interés? Bueno, en la parte de Dios es lo mismo. Necesitamos o queremos conocer a Dios, queremos acercarnos, nosotros ya hemos, pero aquel que no lo conoció todavía, es porque sabe y debe ser expuesto en sus pecados para decir, sí necesito salvación, yo no puedo así seguir así porque voy al infierno y soy culpable de juicio eterno. Necesito a alguien que me presente a Dios. ¿Quién puede ser? Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Cada persona que existió en el mundo y que va a seguir existiendo, los que hoy están, debe un momento juzgar el testimonio de Dios. Nosotros ya lo hemos hecho. Los que hemos aceptado dijimos, sí, Dios dice la verdad. Jesús vino mediante agua y sangre para purificarme, para salvarme.
Pero cada persona, y aunque diga, no, a mí no me interesa, ya tomó su decisión, lo va a pagar con la muerte eterna. Pero todos los que oyen el Evangelio deben tomar la decisión de juzgar si Dios dijo la verdad o no. Si dice, no, no me interesa el cristianismo, no me interesa Cristo. ¿Por qué? ¿O cuál es la consecuencia? Le hiciste a Dios mentiroso, le han hecho a Dios mentiroso. Está diciendo, tú eres un mentiroso, yo no necesito salvación, yo me voy a salvar solo. Si alguien que nos escucha o que nos ve después no ha tomado ese momento de juzgar si el testimonio de Dios es veraz o verdad, lo debe hacer, porque algún día será juzgado por el Dios vivo y allí no habrá nada que podamos esconder y nada que podamos justificar. Que Dios nos ayude a vivir esa vida que está en su Hijo, que es la luz para nosotros, para nuestro caminar. Amén.